Existen momentos muy tensos en la vida de un sacerdote y en este caso, en la vida del padre Pedro Núñez, ocurrió un hecho bastante tenso entre él y un satanista. Te lo cuento en el siguiente video. Bendiciones, hermanos, sean bienvenidos a Pater Noster. Como acabamos de decir, existen momentos en la vida de un sacerdote en el cual, pues, te puede ocurrir un momento en el que te puedes sentir muy incómodo, ¿verdad? Como es lo que le ocurrió al padre Pedro Núñez, en el cual llegó a conocer a un satanista en un avión. Pues bien, el padre Núñez pues, viaja, ¿verdad? Por diferentes ciudades de Estados Unidos. Pues bien, en uno de esos viajes se topó con un señor que estaba sentado junto a él y que parecía que estaba rezando muy devotamente, pues antes de que el avión pues despegara. El padre Núñez pues se sorprendió muchísimo porque él, que viaja bastante, no ve muchas personas que adoptan esa actitud orante ante un momento tenso como puede ser el despegue de un avión, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando he montado en avión, pues es un momento en el cual pues la adrenalina pues, se te sube un poco, ¿no? Y sientes un poco de miedo en el despegue. Pues bien, el padre Núñez se sorprendió muchísimo por eso. Pues bien, el hombre no dejaba de rezar hasta que el avión pues ya despegó, ya estaba en el aire, ¿verdad? Y el padre Núñez pues sorprendido por esa actitud cristiana, ¿verdad? Pues de oración, pues por el despegue del avión, para que el viaje pues se realice pues de manera normal, que no haya sobresaltos, ningún tipo de accidentes, para que pues, todo lo que puede rodear el viaje, ¿no? Turbulencias, etcétera. Pues bien, el padre Núñez, sorprendido por esa devoción que tenía ese señor, pues miró a ese señor y le quiso felicitar por esa profunda fe. Lo felicitó a ese señor y ese señor, pues, de una manera un poco seca, un poco antipática, pues lo miró fijamente a los ojos y ese señor que aparentemente pues rezaba a Dios por, por ese viaje, ¿verdad? Le dijo, yo no le rezaba a Dios, yo le rezaba a Satanás. Ese señor satanista se puso de pie, cogió su maleta y se retiró a unos asientos más atrás, mientras se iba, pues iba mirando al padre Núñez pues, de una manera muy seria, como enfadado, enojado, ¿verdad? Con el sacerdote y se marchó, ¿verdad? Un poquito más atrás. El padre Núñez, pues, se sentó y trató de dejar pasar ese mal momento. Sin embargo, en pleno vuelo, al padre Núñez pues, le dio ganas de ir al baño, ¿no? El padre Núñez es persona, ¿verdad? Y tenía esa necesidad fisiológica, ¿verdad? Pues de acudir al baño. El problema radicaba en que el baño estaba muy cerca, muy cerquita de donde se encontraba este satanista sentado. Pues bien, en ese momento, en su interior, sentía una voz que le decía, Dios mismo le decía, ve y evangelízalo. Por supuesto, el padre Núñez se negó. No tenía ganas de intercambiar ninguna palabra con ese señor porque daba un poquito de miedo, ¿no? De rechazo. Al final, pues consiguió coger un poco de fuerzas, cogió un poco de aire, ¿verdad? En parte se sentía apoyado porque era Dios mismo
quién lo enviaba a hablarle de parte de Dios, ¿verdad? Además de porque sentía muchísima ganas de ir al baño. Pues bien, al momento de pasar por el lado del satanista, el padre Pedro Núñez tomó una de sus tarjetas y se la dio y le dijo, me presento, soy sacerdote católico, el padre Pedro Núñez, tal, ¿no? El satanista, pues, le dijo, yo sé quién eres. Y en ese momento de oración, yo estaba pidiendo por la destrucción de todos los sacerdotes católicos. Acto seguido, cogió la tarjeta del padre Pedro Núñez, le soltó un salivazo y la tiró al suelo. Fíjense qué manera de tratar al sacerdote. Ante todo esto, pues, el sacerdote, pues, le dijo que Dios lo amaba, que Jesús, ¿verdad?, lo esperaba, que contaba con su ayuda, ¿verdad?, para cualquier cosa que él necesitara. Así también le pidió perdón el padre Núñez por si algún miembro, pues, de la iglesia lo hubiera ofendido en alguna ocasión. Sin más que se pudiera hacer, el padre Pedro se fue al baño y volvió a su asiento, ¿verdad? Tomó asiento en el mismo lugar donde se encontraba. Sin embargo, años después, se supo, años después de ese encuentro, el sacerdote un buen día recibió una llamada inesperada. Adivina quién era. Adivina. Era este señor, el satanista. Le pidió una cita para poder, pues, conversar. En el encuentro, el satanista, pues, optó por dejar, pues, su vida dedicada al maligno, se confesó, recibió el santo bautismo y se convirtió a la fe católica. Fíjense que ese desenlace, pues ni siquiera lo esperaría este señor, ¿verdad? Este señor satanista que pedía la destrucción de todos los sacerdotes católicos, inspirados por Satanás, el enemigo de, del género humano, por supuesto, enemigo de la iglesia y enemigo de Dios, aquel que quiere tu perdición y mi perdición. Fíjese el Señor cómo coloca a ciertas personas en un momento determinado de tu vida para que Dios actúe por medio de esa persona, como ha actuado el padre Pedro Núñez para la conversión de ese señor. Por eso el padre Núñez sintió miedo, ¿verdad? Humanamente, tú y yo tenemos miedo, ¿no? Al igual que Moisés. Moisés sentía miedo cuando tenía que ir a predicar. ¿Y qué decía Moisés? Señor, si tú no me acompañas, si tu presencia a mí no me acompaña, no voy a ningún lugar. Al igual que el padre Pedro Núñez, al darse cuenta que era Dios mismo quien lo enviaba, pues decía, Señor, si tu presencia me acompaña, yo voy y converso con ese Señor, le voy a hablar de ti, le voy a hablar de ti, voy a poner esa semillita que tú me estás dando, esa semillita, se la voy a poner. Y tú luego, Señor, te vas a encargar que esa semilla florezca y crezca. Y así sucedió para la gloria de Dios. Un Señor, sacerdote del maligno, se encontró con un sacerdote de Dios y decidió cambiar de vida. Pues esa debe de ser también tu actitud y mi actitud. Tratar de cambiar de vida. No somos satanistas, pero sí somos mentirosos, somos envidiosos, somos vagos, ¿verdad? No queremos rezar, no queremos ir a misa. Pues tenemos que mejorar nuestra actitud, tenemos que convertirnos verdaderamente y amar a Dios sobre todas las cosas y también al prójimo, porque el acto del padre Núñez pues fue un acto también de amor por el prójimo. A pesar de estar muerto de miedo,
se acercó a ese señor. Le dijo, Dios te ama, Jesús te está esperando. Y a pesar de que en un primer momento ese señor pues tiró la tarjeta, le soltó un salivazo a la tarjeta incluso, y pues sucedió pues algo pues, muy feo, ¿no? Un momento muy desagradable, tanto para el sacerdote como también para las personas que estuvieron en aquel lugar. Pues bien, aprendamos de esta historia, ¿verdad? Y aprendamos también que a pesar de que sintamos miedo, pues debemos siempre someternos a la voluntad de Dios. El Señor sabe lo que te conviene a ti y también sabe lo que le conviene a esa persona a la cual vamos a predicarle la palabra de Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga.